Según algunos cronistas contemporáneos de la conquista, existía en Cusco, poco antes de la llegada de los españoles a la ciudad, un edificio donde los incas habrían conservado una parte importante de sus archivos históricos y administrativos, en particular los quipus y unas tablillas cubiertas con la misteriosa quelca. El cronista Sarmiento de Gamboa, en 1572, indica que Pachacuti Inca Yupanqui reunió en la ciudad imperial a los historiadores de todas las provincias del imperio para examinar ahí la historia antigua, los orígenes y las cosas remarcables de estos reyes. Les ordenó después que investigaran sobre todos los hechos notables de esta historia, luego que los anotaran en forma de pintura sobre grandes tablas de madera enmarcadas de oro. Estas fueron depositadas más tarde en una gran sala del Coricancha, donde constituyeron una especie de biblioteca. Nadie podía penetrar en la sala de las tablillas sin el Inca o sus historiógrafos y sin la autorización del emperador. Hoy, gracias al cronista peruano Juan Santa Cruz Pachacuti Yanquisalca Maiwa, se puede ver una réplica exacta de una de las planchas de oro. ¿Se trató de otro tipo de escritura? Tal vez la más importante del Coricancha. Digamos que todo concuerda con que en este lugar se guardaban las quelcas. Sigamos. Según otras fuentes, el mestizo Bartolomé de Porras y dos viejos indígenas declararon que estas tablas fueron destruidas al final, cuando los españoles invadieron Cusco, pero otros cronistas afirman que algunas de ellas fueron evacuadas secretamente antes de su llegada y repatriadas, algunas de entre ellas hasta el reino perdido del Gran Paititi. En el Puquincancha se encontraban conservados letreros de madera o tejidos de lana de vicuña que describían toda la historia de los incas, las biografías de cada emperador, las tierras que habían conquistado y las viejas leyendas sobre los orígenes del Tahuantinsuyo. Se trata indudablemente de la famosa universidad de la que habla Fernando de Montesinos. Otros cronistas mencionan la existencia de antiguos archivos polícromos e históricos situados en un templo sobre una pequeña colina o huaca cerca de Cusco. Confirman las informaciones suministradas por los cronistas españoles Cristóbal de Molina y Bernabé Cobo. Molina escribe en sus Fábulas y ritos de los incas de esta manera: tenían una casa del sol llamada Puquincancha, que se sitúa cerca del Cusco, llena de pinturas sobre la vida de cada uno de los incas y sobre las tierras que conquistaron y sobre su origen. A la sazón, dice su crónica, el 23º día del dicho mes, noviembre, transportaban la imagen del sol, llamada Huayna Punchau, a la casa del sol, llamada Puquín, que se situaba más o menos a 3 tiros de arcabuz de Cusco. Se encontraba sobre una pequeña montaña y sacrificaban allí al Creador, al sol, al trueno y a la luna, para que todas sus naciones multipliquen a su gente y que sus asuntos sean prósperos. Molina declara que estas pinturas constituyeron su principal fuente de datos y que contenían toda la información sobre la gran inundación que, en época extremadamente antigua, hizo perecer todos los seres vivos. Bernabé Cobo indica que los Quipucamayo, que informaron a Polo de Ondegardo en 1559 y que habían vivido en el tiempo de los incas, fueron interrogados cuando se conservaban aún los recuerdos de sus quipus y de sus pinturas, e indica que aludían especialmente a un templo específico designado bajo el nombre de Puquincancha, situado en la ciudad del Cusco. Se conservaba aún una historia ilustrada de los incas. Estaba dibujada en una tapicería de vicuña que el propio jesuita vio, no menos asombrosa y bien pintada que si lo hubiera sido en una fina tela de corte.
El reputado antropólogo francés Christian Duberger dice: es tiempo probablemente hoy de reconsiderar la cuestión de la escritura en toda el área americana, ya que en los Andes, en el área del Caribe o incluso en la Amazonía, lo que el ojo occidental hasta ahora no ha percibido más que como ornamentaciones de carácter decorativo, corresponden según toda probabilidad a un código ideográfico listo para recuperar su antiguo estatuto de escritura.